Ya, ahora sí, bienvenidos a la Yonte 4. La Yonte 4 va a tratar de sistemas lineales, o, o, bueno, todo lo que es norma matricial, sistema, método directo, método iterativo. Por lo que yo tenía entendido, el profesor la semana pasada terminó de ver método iterativo, y me avisó ayer, así que tuve que modificar todo esto rápido. Y a su vez, voy a tener que ver cómo le resumo casi. eh, Podría hacerlo como en 40 diapositivas, en menos de, ¿cuánto? Media hora, 40 minutos, para que nos quede tiempo para hacer tareas, para hacer el ejercicio y ver el programa, bueno, y ver el problema de programación o laboratorio. ¿Ya? Entonces, como primer repaso, vamos a ver lo que es un sistema lineal. Y entonces, el primer concepto que se introduce aquí en sistema lineal va a ser la norma matricial. Una norma matricial se podría decir que sirve para saber si un sistema de ecuaciones es lineal, se le es posible aplicar algún método iterativo. Esto es a través de una condición que se ve en ecuaciones, bueno, en los sistemas de ecuaciones lineales, que es como el teorema de la convergencia. Pero para poder calcular las normas matriciales hay que recordar algunos conceptos basados en álgebra lineal. Aquí voy a definir lo que es la función norma como una función que va desde el espacio vectorial V hasta los reales y que satisface la propiedad de positividad, la no degeneración, la homogeneidad y la desigualdad triangular. ¿No? Eso no viene en muchos casos. Y que cada norma, eh, bueno, y que cada tipo de norma se calcula mediante y se calcula mediante la forma en la que se compone la norma. En este caso, la norma vectorial, o la norma euclidiana se calcula como la raíz de cada componente al cuadrado, creo. Aquí debería ir un cuadrado, pero sería la raíz de la suma de cada componente al cuadrado. En cambio, la norma infinito se calcula como el máximo valor del vector, y la norma 1 se calcula como la sumatoria de todo el se calcula como la sumatoria de todos los componentes del vector. Y la norma P va a ser simplemente lo que es simplemente la suma de cada componente de cada componente vector elevado a la 1 a la 1 partido por P, o la red de P. Vamos a definir lo que es la distancia como la norma entre la resta de ambos vectores. Y vamos a definir lo que es como una norma matricial inducida como el máximo valor que de cada vector x perteneciente a los reales a la n menos el cero, como esta fórmula que está acá, como la norma de una matriz por el vector dividido en la norma del vector para toda matriz perteneciente a una matriz cuadrada de n por n. Y cada vector va a ser de n por 1. Bueno, perdón, sí, es de n por 1. Es de n por 1, sí, está bien. Y ahora, hay una proposición que te dice de que la norma de la matriz usualmente cumple con estas propiedades. Que la compatibilidad va a ser que la norma de la matriz por el vector va a ser exactamente la norma de la matriz por la norma del vector, y el producto y la norma del producto entre dos matrices va a ser simplemente la norma o la multiplicación de la norma de ambas matrices. Esta propiedad se llama compatibilidad y submultiplicatividad. Y también la norma matricial inducida cumplen con las mismas propiedades que se vio para normas vectoriales. Por ejemplo, lo que es la positividad, la no degeneración, la homogeneidad y la desigualdad triangular.
Nótese que una de estas ya la mencioné recién. Y vamos a definir también lo que una forma más sencilla de calcular la norma de la matriz, como la norma infinito, que va a ser la máxima suma de todas las filas. La norma uno va a ser simplemente la máxima suma de las columnas, y la norma 2 va a ser simplemente la raíz de una función ρ, cuyo parámetro que se entrega va a ser un producto entre dos matrices, que va a ser la respuesta por A. Y esta norma se le conoce como norma espectral o norma euclidiana de la matriz. Y para calcular la norma 2, lo primero lo que vamos a hacer es simplemente recordar lo que era los valores propios. Vamos a decir de que un número lambda perteneciente a los complejos es un valor propio de A si existe un valor no nulo, tal que cumpla esta proposición. Y la forma en la que se calcula lambda va a ser simplemente eh, calcular la determinante de esta matriz en particular, que va a ser A menos lambda por la identidad. Y el espectro de A, simplemente, es un conjunto en los cuales están todos los valores propios de la matriz. Y vamos a definir el radio espectral también como el máximo módulo de los valores propios, que va a ser eso. El ρ de A, que era la función que yo definía antes acá arriba, es el mismo ρ, se va a definir como el máximo valor lambda que pertenezca al conjunto, al espectro, ¿ya? Y va a ser ese valor. Y si la matriz es simétrica, la norma de A va a ser simplemente el máximo valor propio de A. Vamos a definir el número de condición como el producto entre simplemente la norma de A por la norma del inverso de A. Y quiero que noten algo de que la norma de A no es proporcional a la de determinante, por lo que este producto no siempre va a dar 1, puede dar un número mayor que 1, y eso estaría bien, ¿ya? Acá la norma de A no va a ser lo mismo, perdón, la norma del inverso de A no va a ser 1 dividido en la norma de A, no, acá no. Puede que en algún punto sí pase, pero no siempre. Y vamos a definir que si el número de condiciones es aproximadamente 1, entonces decimos que el sistema está bien condicionado. Y si es mucho mayor a 1, decimos que el sistema está mal condicionado. Y ahora vamos a ver lo que son métodos directos. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá o no? ¿No? ¿Se me escucha? ¿Aló, aló? No, todavía nada. Ya. Mm, ya, eso. Ahora vamos a decir que todo sistema de cuestiones lineales se puede escribir de forma matricial. Y vamos a definir las siguientes matrices como la matriz como los componentes o los valores que acompañan la variable a calcular, y los vectores B que va a corresponder a la fila de igual. Y, y vamos a decir que el vector X va a ser simplemente el vector de incógnita. Vamos a decir que el sistema tiene solución única si solo si A es una matriz no singular. Y vamos a definir que una matriz singular si y solo si cumple con estas condiciones que están acá. Es invertible, la determinante es cero, todas las filas y todas las columnas son linealmente independientes, esto implica que el rango de A va a ser igual a n, y cero no es valor propio de A. Si A es matriz no singular, entonces, como ustedes ya conocen a través del método de Kramer, si nosotros tenemos el sistema de forma x igual b, la solución va a corresponder a la inversa de A por b. Sin embargo, en la práctica, calcular la inversa de A puede resultar muy costoso computacionalmente, en el sentido de que eh, puede que te tome mucho más tiempo
encontrar la solución debido a los componentes del computador que ustedes tengan. ¿Ya? No es lo mismo que bueno, no es lo mismo que un sistema se demore 3 segundos que se demore 3 horas en resolverse. Por lo tanto, calcular la inversa no se recomienda, por lo menos por lo menos en esta parte del curso no. Por lo que acá se les van a presentar otros tres métodos que pueden utilizar de forma computacional, por ejemplo en MATLAB, en los cuales sí sirva, sí resolver, por ejemplo, un sistema de 200 por 200 sea, sea factible y que se demore nada. ¿Ya? Y de eso es lo que trata esta diapositiva. Y para eso, como primer método directo, vamos a hablar de lo que son las matrices triangulares. Eh, vamos a, vamos a presentar métodos directos de solución de problemas de forma más eficiente. Vamos a definir lo que es la matriz L como una matriz en donde va a tener en donde su parte diagonal va a tener números. Los números, la parte de debajo de la diagonal también va a tener números y la parte superior a la diagonal van a ser ceros. A esa matriz se le conoce como low. Y a la parte U y a la U va a ser lo mismo. Van a tener números en su diagonal, van a tener números por encima de la diagonal y por debajo de la diagonal van a ser ceros. Y esta matriz le llama como up, ¿ya? O LU. Dado que la determinante del low va a ser simplemente el producto de la diagonal y la determinante de U o de up va a ser también el producto de la diagonal. Una matriz va a tener una matriz triangular. Es no singular si cada componente de la diagonal es distinto de cero. Y vamos a también definir la solución de la forma Lx igual b, o sea, de la matriz low por x igual b, que va a ser de este método que está acá. Y este es un pequeño algoritmo para el esquema anterior. Y utilizando este algoritmo que está acá, ustedes pueden copiar, ustedes pueden escribir este mismo código por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación y les resultaría. Y para el caso de U x igual b correspondería a lo mismo. Ahora vamos a ver el método de eliminación gaussiana. El método de eliminación gaussiana es el método del escalonado o el método de Gauss-Jordan que vieron en Mateo. Así que acá deberían recordar cómo escalonar matrices o utilizar matrices elementales. ¿Ya? Acá, bueno, voy a saltar un poquito porque esto es como un pequeño recordatorio. El ejemplo aquí es donde uno tiene que guardar y escalonar la matriz y hacer las cosas. Y resolver la solución del sistema por eliminación gaussiana es simplemente es reescribir este código en cualquier lenguaje de programación. Y ahora vamos a ver a lo que nos interesa es hacer la factorización LU. Si la matriz es tal que la etapa de eliminación gaussiana es tal que la etapa de eliminación gaussiana se puede llevar a cabo, entonces tenemos que la matriz A, de toda matriz A con referente al sistema de ecuaciones se debe escribir como una multiplicación de matrices. Se va a hacer simplemente la L y la U. Una matriz low por una matriz A. Donde la U va a ser simplemente la resultante de la eliminación y la matriz L va a ser donde se guardan los multiplicadores. Los multiplicadores yo ya lo definí aquí arriba por si no lo entendieron. Eso. Y si A es igual a LU, entonces tenemos que, despejando el sistema de forma A x igual B, entonces reemplazando tenemos que va a ser un 1 por x y el low va a quedar fuera. Entonces, haciendo el cambio de variable, nos queda resolver dos sistemas de ecuaciones de la forma de matriz triangular. Una de la forma low por y es igual b, y después toca de la forma u por x es igual a y. Por lo tanto, resolver el sistema equivale a resolver por esta cosa,
y después resolver esto. Ya lo vamos a ver. Uno de los ejercicios está orientado a eso. Y acá es como más o menos de lo mismo. Y si en algún punto nosotros vemos que en la diagonal de la matriz va a haber como un valor cero, por lo tanto podemos permutar la matriz para que el elemento deje de ser cero y poder aplicar el EU. Y que por eso que se hace el pivoteo parcial, en lo cual es simplemente quería resolver ese problema. Vamos ahora a definir lo que son las matrices positivas. Una matriz simétrica se define positiva si existe un vector T, tal que el vector traspuesto por A multiplicado por el vector va a ser mayor a cero. Para todo vector perteneciente en R a la n con el mismo vector distinto de cero. Y una, si A es una matriz simétrica, entonces A es definida positiva si se cumple con las diferentes condiciones. Los valores propios de A son positivos, las determinantes de cada submatriz es positivo, o existe una matriz L triangular inferior, no singular, tal que A es igual a L por el traspuesto. Y en base a este último método, bueno, y en base a esta última propiedad que está acá, es como nace el método de Cholesky, en los cuales simplemente consiste en como una serie de métodos, en los cuales hay que dejar la matriz A como una matriz L por L traspuesta. Y esta matriz A solamente que tiene que ser simétrica, solamente funciona con matrices simétricas y definida positiva. Y el algoritmo para calcular Cholesky va a ser el siguiente que está acá. Y para resolver el método de Cholesky simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos con LU, en los cuales el A se reescribe como L por L traspuesta, a la L traspuesta por X se le cambia la variable ahí y después se resuelve el sistema de ecuaciones L por I e igual B, después el L traspuesta por X e igual I. Y para resolver los problemas tanto de LU como de Cholesky, simplemente se ocupan los algoritmos que ya conocemos para matrices triangulares. Ahora, vamos a introducir lo que son los métodos iterativos. Pues hay que considerar el siguiente sistema de ecuaciones, con A perteneciente a simplemente las matrices cuadradas de n por n, cuyos valores son de R, no singulares, y cualquier vector B que pertenezca a R a la n. Un método iterativo para resolver un sistema consiste en que a partir de un vector inicial se puede iterar una asociación de vectores, de la que bajo condiciones de propiedad resulta convergente. Esto simplemente correspondería a resolver como una especie de Newton o un problema de punto fijo para, para sistemas de ecuaciones. Como una ecuación no lineal, acá se va a aplicar con la misma lógica, pero para sistemas de ecuaciones. Entonces, si nosotros ocupamos esta igualdad, tenemos el siguiente algoritmo. Y vamos a definir la matriz M como la matriz n a la menos 1 por P, donde, si mal no recuerdo, a la matriz A se le supone como una matriz n menos una matriz P. Y n y P hay que tomar ciertos valores dependiendo del método en el que nos encontremos. ¿Ya? Entonces, se considera resolver un sistema de ecuaciones con su diagonal distinto de cero y con x0 al arbitrario. Entonces es posible definir la descomposición de la matriz de la siguiente forma, donde la D va a ser la diagonal y la I y la F van a ser la parte superior y la parte inferior a la diagonal. Y hay que notar que tanto D, o sea la matriz diagonal, la parte diagonal, como la parte diagonal junto con la parte inferior van a ser invertibles.
ya que simplemente los elementos de la diagonal son distintos de cero. Y aquí es donde ya hablamos acerca de normas matriciales, en el que dado una sucesión x sub k, la sucesión va a ser convergente si la norma de la matriz M va a ser menor a 1. Esto es importante. Y en un proceso iterativo, y cuando el proceso iterativo es convergente, mejor dicho, hay dado un nivel de tolerancia epsilon, se debe de tener para un n tal que se cumpla esta condición que está acá. Esto sería como simplemente decir en hacer 14 o 15 iteraciones sobre el sistema. Va a definir que para el error mínimo que va a ser epsilon, el sistema va a ser convergente. Esto es como los criterios de convergencia de los problemas de punto fijo. No sé si se dieron cuenta. Y ahora vamos a ver dos métodos de despejar el n-p, donde el primero va a ser el de Jacobi, donde a la matriz n va a ser la diagonal y la matriz p va a ser la suma de las del lema f. Del lema f, no sé si, bueno, viendo bien, la matriz MF va a ser simplemente una matriz parecida a esta, sin la diagonal y con los signos cambiados. Esa va a ser la matriz MF. Y para resolver Jacobi tenemos que hacer simplemente reemplazar esta que está acá. Y si nosotros queremos calcular por componentes, tendríamos que hacer el siguiente sistema que está acá. El método de Gauss y del en cambio es simplemente hacer el cambio de la forma n igual a d menos e, o sea, la diagonal menos la parte inferior, y la parte p va a ser igual a la parte a la parte superior. Acá en este caso, Gauss-Seidel va a corresponder a la matriz del medio, o sea, a la parte del medio, junto a la parte inferior, y la parte p va a ser simplemente la parte superior. Cambiar el signo, es importante. Y vamos a definir lo que son convergencias específicas de ciertos métodos. Por ejemplo, el primero, si A es diagonal dominante estricta, entonces los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel convergen. Y para una matriz arbitraria, la convergencia de uno no implica la convergencia de otro. Es decir, de que si el método de Gauss-Seidel converge sobre cierta matriz, eso no significa que Jacobi deba converger. Si A es simétrica y definida positiva, entonces Gauss-Seidel converge sí o sí. Y aunque A sea simétrica y definida positiva, el método de Jacobi puede diverger. ¿Ya? Así que lo primero lo que tienes que hacer aquí es simplemente despejar el n y el p. Después de eso, ocupar el esquema iterativo que está acá, que es este, en donde n a la menos 1p va a ser la matriz de iteración y el n a la menos 1b va a ser como el resto, como lo que sobra. ¿Se entendió la materia o no? ¿O, o quieren que explique de nuevo algo? ¿Algo? ¿Sí? ¿No? No, yo creo que está bien. Ya. Entonces, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Como primer ejercicio tenemos esta matriz, está acá, y hay que resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de eliminación gaussiana, tomando simplemente b es igual al 1,1,1 traspuesto. Ya. El método de eliminación gaussiana, simplemente, como ya mencioné antes, es que hagamos matriz coronada o ¿cómo se llama esto? Matrices elementales. O sea, para este sistema hay que escalonar la matriz. Entonces, mi matriz va a ser simplemente
Tengo que correr bien esto. Va a ser simplemente el 2 4 menos 6 y al vector B se le agrega el 1 y luego, a ver, disculpen, aquí está, ya, va a ser el 153, el 1, 3, ya, aquí yo voy a empezar a hacer texto nomás, ya. Entonces, si queremos que escalonar la matriz, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es hacer que toda esta escalonada que está acá, que es donde está por debajo de donde ya estoy subrayando, sean cero, ¿ya? Y para lograr hacer eso hay que simplemente ir modificando las filas. En este caso, si yo quiero que, por ejemplo, que el 1 de la segunda fila sea cero, ¿qué operación yo debería realizar? ¿Alguien me lo puede decir o no? Bueno, en este caso va a ser simplemente que la fila 2 va a ser la fila 2 menos un medio por la fila uno. ¿Está bien o no? Sí, Ya. Luego de eso, simplemente si nosotros aplicamos el algoritmo, nosotros vamos a tener que la segunda fila va a ser el cero. Después el 5 menos un medio por 4, eso va a ser 3. Después de eso el 3 menos un medio por menos 6 va a ser simplemente 6. Y el uno, bueno, disculpen, bueno, va a ser eso. Va a ser el uno va a ser simplemente 1 menos un medio de uno. Y eso va a ser un medio. Y la última fila se mantiene. Se mantiene. Y esto va a ser uno. Para la siguiente fila, que va a ser la fila 3, ¿qué operación debería quitarle al... ¿Qué operación yo debería hacer para quitar el uno en la tercera fila y en la primera columna? igual, ¿no? F3 menos un medio de F1. Sí, por F1. Haciendo esa operación, disculpen, voy a hacer espacio. Entonces la primera fila se mantiene. 4 menos 6 1. La segunda yo ya la modifiqué. 3 6 un medio. Acá, simplemente va a ser el uno menos un medio de 2. Va a ser simplemente cero. Después va a ser 3 menos un medio de 4. Va a ser simplemente 1. Perdón. Y bueno, el 2 menos un medio de menos 6 va a ser 5. Y el uno menos un medio de uno va a ser simplemente un medio también. Ahora, ¿qué operación debería quitarle
¿Qué operación debería quitarle a la fila 3 para que en la segunda columna ahora y en la tercera fila ese uno sea un cero? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué operación yo debería hacer para que el uno que está acá arriba, acá, no sé si lo están viendo, el último matriz que escribí, ese uno que está acá, que aparece aquí, a ver, déjame dibujarlo. Ese uno sea un cero. ¿Qué operación harían? Fila 3 menos un tercio de fila 2. Eso. Haciendo esa operación, nos queda. La primera fila se mantiene, la segunda fila se mantiene, y la tercera fila es la que se va. En donde va a ser primero va a ser cero, el segundo va a ser cero, el tercero va a ser simplemente 5 menos un tercio de 6, eso va a ser 3, y simplemente un medio menos un tercio de un medio, eso va a ser un tercio. Por lo tanto, el sistema que nos queda va a ser simplemente el como A, va a ser simplemente va a ser esta matriz, 2, 4 menos 6, 0, 3, 6, 0, 0, 3, y mi vector B va a ser simplemente el 1, un medio en un tercio. Ahora, ¿cómo se resuelve este sistema? Porque ahora si describimos el sistema de la forma X igual B, con esto con estas matrices y este vector en particular, nos quedaría así, donde la primera ecuación va a ser el 2x más 4y menos 6z es igual a 1. El segundo que nos va a quedar va a ser simplemente el 3y más 6z va a ser igual a un medio. Y la última ecuación va a ser, que va más sencilla, va a ser 3z igual a a un tercio. Después de eso, nosotros despejando cada valor, por ejemplo z, en este caso, va a ser simplemente un tercio por un tercio, eso es un medio, un noveno, perdón. El i va a ser simplemente lo que va a ser en un medio menos 6z dividido en 3. Y el z como tiene valor un noveno, va a ser se reemplaza en la segunda ecuación. Y reemplazando en la segunda ecuación tenemos que esto va a ser menos 1 partido por 18. Y el x va a ser también, va a ser uno menos 4i más 6z dividido en 2. Como el i y el z ya tienen valor, no se van a reemplazar. Y este caso sería 17 sobre 18. ¿Se entendió o no? Sí. Ya. Porque ahora lo que vamos a hacer es guardar estas operaciones que están acá.
lo que, lo que nosotros dibujamos acá. Va a ser esa, va a ser eso, y va a ser esa. Esos tres valores nosotros tenemos que recordarlos porque los vamos a volver a ocupar. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo y quiero que vayamos a la siguiente. Ahora, ahora a esta matriz hay que hacerle la descomposición LU. Para hacerle la descomposición LU, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente, de la misma forma que hicimos la matriz, perdón, de la misma forma que nosotros hicimos la eliminación gaussiana, acá lo que nosotros vamos a hacer es poner dos matrices también. Pero las dos matrices van a ser, la primera va a ser la identidad, y la segunda matriz va a ser la original. Y a esta matriz que está acá hay que simplemente transponerla. O sea, escalonar la parte de la matriz original. O sea, hacer que esta cosa que está acá sea cero. ¿Ya? Que lo que está por debajo de la diagonal sea cero. Así nosotros llegamos a una conclusión súper bonita. Entonces, para saber si estaban atentos al ejercicio anterior, para la fila 2, ¿qué operación debo hacerle para que el primer elemento de la fila 2 sea cero? No, Jamín. No, no, el último elemento de la B no es cero. No, perdón, no es uno. Ya, fila 2 menos un medio de fila 1. Sí. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Por eso se ve, en este curso se ve, se vuelve a ver lo que es eliminación gaussiana. Entonces, nosotros nos quedaría esta cosa hasta aquí. 2 4 menos 6. Segunda fila va a ser simplemente, vamos a guardar el valor positivo, 0. Después nos va a quedar 036. Y la última se mantiene de igual. Para la fila 3, ahora, ¿qué operación debería hacerle para que reste para que el primer elemento de la fila 3 sea 0? Fila 3 menos un medio de fila 1. Medio de fila 1. Haciendo esta cosa que está acá, yo lo voy a anotar así mejor, para que se vaya entendiendo. Simplemente el 1, 0, 0. 2, 4 menos 6. Un medio, 1, 0. Un medio, 0, 1. Entonces 0, 3, 6. Luego viene el 1, 5. 0, 1, 5. Ya. Y por último, como para no aburrirlos tanto, yo sé que para que el segundo elemento ahora sea 0, de la fila 3 le tengo que restarle un tercio de la fila 2. Ya teniendo eso en cuenta, lo que nosotros podemos hacer simplemente, yo les voy a dibujar ahora esto.
Ahora mismo ya escalonamos la matriz. Ahora quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. Vamos a definir como lo que está a la parte izquierda de esta línea segmentada que yo dibujé aquí, como la matriz L. Esta va a ser la matriz L de la factorización LU. ¿Ya? Y la parte que sigue a la parte derecha va a ser simplemente la matriz U. Si ustedes hacen la multiplicación de esta matriz, que lo voy a escribir aquí mejor, eso, esto va a ser un medio, tercio, ahí, y la matriz U va a ser 2 4 menos 6 0 3 6 0 0 3. Ahí está. Si ustedes hacen esta multiplicación que está acá, L por U, de esas dos matrices les va a dar la matriz A. ¿Se entiende, no? Clarísimo. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es borrar y vamos a seguir. Hay que encontrar la solución del sistema mediante la descomposición encontrada en el ítem anterior y tomar como B igual al mismo de recién. Ya. En este caso, simplemente, yo voy a hacer aquí, ya teniendo L y teniendo U, lo primero que hay que hacer es el L por I igual B. Voy a hacer U por X es igual a I. ¿Ya? El L por I igual B va a estar compuesto por simplemente el I1, eso va a ser igual a 1, un medio de I1 por I1 más I2 también va a ser 1, un medio por I1 más un tercio por I2 más I3, eso también tiene que ser 1. Entonces, como ya tenemos, por ejemplo, que I1 vale 1, entonces I2 va a ser 1 menos un medio. Entonces, en este caso, yo sé que I1 va a ser 1 y 2 va a ser simplemente 1 menos un medio de I1. I1 vale 1, por lo tanto va a ser 1 menos un medio, esto va a ser un medio. Y para I3 simplemente va a ser simplemente 1 menos el 1 medio de I1 y a esto también hay que restarle el 1 tercio por el I2. Y esta cosa va a ser 1 menos un medio. Y esto, y el 1 tercio lo tengo que multiplicar un medio. Por lo que esto me queda un sexto. Y a esta cosa después, realizando la operación correspondiente, nosotros nos damos cuenta de que esto va a ser simplemente, no lo tenía, un tercio. ¿Se recuerdan de este vector, no? Del 1, del 1, un medio y un tercio, ¿no? Este vector, de lo que corresponde al vector i, va a corresponder simplemente a cuando nosotros escalonamos la matriz en el ítem de eliminación gaussiana. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, ya me acordé. Sí, lo que ocurre acá es que aplicar LU es equivalente a aplicar simplemente eliminación gaussiana, pero aquí se pesca de otra manera. Que la ventaja que tiene este método es que es fácil programarlo. Bueno, fácil.
en el sentido teórico. Ya después de eso, nos vamos a encontrar que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. 2x1, 2 por x1, más 4 por x2, menos 6, perdón, por x3. Eso va a ser igual a i1. Y 1 en este caso es valía 1. En la segunda ecuación tenemos que va a ser el 3x2 más 6x3. Y eso va a ser igual a un medio. Y por último, el 3x3 va a ser simplemente un tercio. ¿Se acuerdan de ese sistema, no? Este sistema que está acá corresponde al mismo que resolvimos con el primer método, el de eliminación de Gauss. Por lo tanto, el X1 en este caso valía 17 partido por 18. El X2 va a valer el menos 1 partido por 18. Y el último, el X3, va a ser simplemente un noveno. ¿Se entendió o no? ¿Cómo funciona el LU? Sí, Ya. Entonces, yo voy a borrar. Ya terminamos este ejercicio. Ahora viene este. Vamos a ahora hallar la descomposición de Cholesky. Hallar la descomposición de Cholesky es un poco más enredado que LU porque no es inmediato. Acá no hay que ser de gaussiano. Bueno, en teoría, entre comillas no, pero igual uno va a terminar escalonando de una matriz por arriba. Entonces, para esta matriz que está acá, hay que hallar la descomposición de Cholesky y resolver el sistema para el mismo vector t. En este caso, voy a definir como una fórmula que está acá. Por ejemplo, para calcular bueno, si yo tengo el A, que va a estar compuesto de por ejemplo, una matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y esta matriz se logra descomponer en un L, tal que, eh, tal que el L va a ser simplemente esta cosa que está acá, L11, perdón, L11, 00, L21, L22, 0, L21, L22, no, perdón, L31, L32, L33. Acá lo que hay que hacer simplemente con esta matriz, para que ustedes puedan encontrar de forma rápidamente la fórmula, es multiplicar la respuesta por L. Así, de forma algebraica. ¿Qué les da? Acá en este caso, simplemente lo que podría, el resultado que da esto, parece que me sale más rápido si lo hago por aquí. Compartir. Ya, a ver, entonces, toca presionar el menú. Café, café. Entonces, yo me voy ¿a dónde era? Aquí, aquí está. Ya. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz, ¿ok? Donde esto va a ser simplemente
voy a define a como eso. Entonces va a haber una, a ver, voy a ponerle x1, x2, x3, así. No, x11, x21, x31, así. x22, x2, x32, x33. Ya, pero hecho. Entonces yo ahora hago, me da eso. Si yo ahora le hago el, por ejemplo, menú, me meto aquí a matriz vector, le doy a responder, punto. Ahí voy a tirar A de nuevo. El A ahora yo lo que voy a hacer ahora es transponer aquí. Yo a eso lo multiplico ahora por el A. Me va a dar esa fórmula que está acá. Usualmente esta es como la forma más difícil de calcularlo, pero si nosotros nos vamos por la fórmula que nos dio Cholesky, en este caso, que se lo voy a anotar ahora, va a ser simplemente, si me voy aquí, voy a borrar los dibujos, perdón, esto va a ser simplemente aquí, ya, ahora sí. Entonces, la fórmula que dio Cholesky para esto va a ser que simplemente el 1, 1, 1 se va a calcular como la raíz del A1, 1, el L2, 1 se va a calcular como una división entre el A2, 1 dividido en el L1, 1 y el L3, 1 también. Va a ser simplemente el A3, 1 dividido en el L1, 1. Lo complicado viene ahora. Para calcular el L2, 2, en este caso, va a ser simplemente, va a ser la raíz de lo que va a ser el A2, 2 menos el L2, 1 al cuadrado. El L3, 2 ahora va a ser simplemente el, voy a hacerlo así, el L3, 2 esto va en minúscula, menos simplemente el L1 por el L2 y todo eso yo lo divido en el L2. Acá por eso es que se va a ir complicando. Se va entendiendo, ¿no? Así como se va calculando. Por lo menos este es para una matriz de 3 por 3. Y para el L33 va a ser simplemente la raíz del A33 menos el L31 al cuadrado menos el L32 al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Aló, aló. Sí, Ya, eso. ¿Tiene alguna duda? no por ahora. Ya, entonces, ¿cómo esto yo lo llevo a la matriz? Yo voy a anotar mi matriz ahora. Entonces, esto va a ser el 4, 6, 2, 6, 10, 1, 2, 1, 21. Ya, esta matriz que está acá eh, tiene una particularidad. ¿Alguien me la puede decir o no? Bueno, quedando como ustedes dos. Ya, simplemente
la peculiaridad de esta matriz va a ser simplemente que la primera es diagonal dominante estricta. No, miento, no es diagonal dominante, que es definida positiva, porque creo que los valores propios de esta matriz creo que dan mayor a cero. Y la segunda peculiaridad es que esta matriz es simétrica, por lo que podemos aplicar Cholesky, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer simplemente es simplemente reemplazar. Tomar, por ejemplo, que el A11 sea el 4, el lado 1 sea el 6, porque no va a importar que es simétrica. El A31 va a ser el 2, el A22 va a ser el 10, el A32 va a ser 1 y el A33 va a ser el 21. Entonces, el L11 se calcula como la raíz del A11, que en este caso va a ser 4, y eso va a ser 2. El A21 se va a calcular como, perdón, el L21 se va a calcular como el A21, que va a ser en este caso el 6, y se divide en el L11 que se calculó recién, que es el 2. Esto por lo tanto va a ser 3. El L31 va a ser simplemente lo mismo. De paso va a ser la que esté en la posición 1 en la tercera fila, dividido en el L11, que va a ser 1. Para el L22, este caso va a ser fácil, porque ya tenemos lo que va a ser la raíz de lo que va a ser. El A22 es 10. Y yo a esto le tengo que restar lo que me va a dar el L21 al cuadrado. El L21 al cuadrado va a ser simplemente 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y 10 menos 9 va a ser 1. Por lo tanto, la raíz de 1 va a ser 1. Para el L32 va a ser simplemente el A32. Y el A32 en este caso va a ser creo que era el 1 de la matriz A. Y va a ser 1 menos la multiplicación entre el L31 y el L32, que va a ser simplemente me equivoqué en una cosita. Esto no es este que está aquí ahí no es un L32, sino este va a ser el L31 por el L21. Ahí está. En este caso va a ser simplemente lo que me dé el L21 va a ser el 3 y el L31 va a ser el 1, por lo que va a ser 3 por 1 va a ser 3. Y todo esto se le va a dividir el L22, que va a ser 1. Esta cosa va a ser simplemente menos 2. Y para el último, el L33, va a ser simplemente el A33, que va a ser el 21, que va a ser la raíz del 21 menos el L31 y el L32 al cuadrado. El L31 va a ser simplemente el 1 al cuadrado, y eso hay que restarle también el 2 al cuadrado por el L32, que va a ser 4. Y esta cosa que está acá va a ser simplemente 21 menos 4, y eso me va a darme que va a ser la raíz de 16.
y eso va a ser 4. Ya habiendo hecho toda esta operación que está acá, podemos decir con certeza que que la matriz L va a ser simplemente el 2, 0, 0. Viene ahora lo que es el 3, 1, 0. Y viene el 1 menos 2, 4. ¿Se entendió o no? Sí, Ya. Ya, en este caso, vamos a hacerlo aquí, el siguiente, que va a ser resolver el sistema, donde lo primero que hay que hacer es tomar el L traspuesta. L traspuesta por X era igual a Y, y el L por Y igual a B. Entonces, para el L, yo no me voy a escribir el sistema, simplemente para la primera parte va a ser eh, 2 y 1 es igual a 1. 3 y 1 por lo más el 1 y 2 va a ser 1 también. Y el último sistema que me queda va a ser y 1 menos 2 y 2 más 4 y 3, y eso va a ser 1. Resolviendo de la misma forma que resolvimos en el EU pasado, vamos a llegar a que el sistema, que los valores van a ser que de I1 va a ser el 1 medio, por I2 va a ser simplemente el menos 1 medio, y para el I3 va a ser simplemente el menos 1 octavo. Y, y ahora lo que vamos a hacer ahora es acá arribita, que por ejemplo el L traspuesta por X va a ser igual a Y, acá arribita. En este caso voy a anotar el sistema, donde la primera ecuación va a ser 2x1 más 3x2 más x3 es igual a 1 medio. Después viene el x2 menos x menos x2 menos 2x2 menos 2x3 va a ser menos 1 medio. Y por último, yo sé que el 4x3 va a ser igual a menos 1 octavo. Resolviendo el sistema que está acá, tenemos que el x1 va a ser simplemente 71 partido en 64. El x2 va a ser simplemente el menos 9 partido por 16. Y el x3 va a ser simplemente el menos 1 partido por 32. ¿Se entendió o no? sí. Perfecto. Entonces, como nos queda poco tiempo y yo quiero hacer el laboratorio ahora, vamos a... Voy a borrar los dibujos, voy a compartir esto. Tenemos este problema que es de un esquema iterativo también, en el que hay que escribir el algoritmo de Jacobi y el de Gauss-Seidel, este problema. Después hay que elegir bueno, esta versión no es la última, pero después
hay que encontrar la matriz de iteración de Jacobi y después hay que elegir el x0 igual 0 y usando el algoritmo de Jacobi calcular el x igual 1 y el x2. Y a partir de los valores anteriores hay que calcular el número de k. Esta yo creo que lo voy a hacer la próxima clase, porque la próxima clase va a ser de repaso. Y yo voy a explicar cómo se hace este problema bien, ¿ya? Entonces pasemos al problema de programación. A continuación se nos presenta un circuito eléctrico. Para encontrar las corrientes, el ejercicio se puede resolver mediante el método de corrientes de malla, de forma que se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones, que está acá. Y utilizando MATLAB hay que encontrar el valor de las corrientes mediante el algoritmo de Jacobi tomando el vector bueno, x0 como el 0 y una tolerancia de 10 a la menos 15. Antes de escribir el algoritmo como tal, lo que vamos a hacer es calcular la norma. Entonces, para calcular la norma, en este caso, toma acá, voy a crear un nuevo script y a partir del script, perdón, voy a también añadir una función. La función lo que va a hacer simplemente es devolverme, eh, lo que es devolverme la norma de la matriz. La norma de A. Siendo A una matriz, entonces voy a devolverle un I. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la otra puesta por A, ¿no? Ya, luego de eso hay que calcularle simplemente los valores y vectores propios de A. Entonces, ¿cómo calculamos los valores propios de A? Es simplemente, no me acuerdo bien cómo era. Era con el comando VL. No, así. El caso es que después hay que simplemente, simplemente calcularle los valores propios de A. Los valores propios de A en este caso hay que calcularle la determinante de una matriz, ¿cómo se llama? La matriz A menos lambda por I. En este caso, a la matriz C le voy a restar el B menos K por I, K, I, K por I. ¿Ya? Y en este caso, el I va a ser simplemente a ver, disculpe que esté guateando harto, es que como no programamos mucho en MATLAB, no me sé las funciones, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente buscar, acá, buscar, se llama valores propios de una matriz en MATLAB. Voy a compartir toda la pantalla, ¿ya? Ahí está. Y a partir de estas funciones que están acá, simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que por ejemplo si hacemos el comando AIG para cualquier matriz A, va a ser simplemente, va a dar bueno, va a dar una matriz vector de valores propios, ¿ya? Entonces, en este caso voy a estar hueando, disculpen. Entonces voy a decir que E va a ser igual a EIG de B. Luego hago for I dentro de E.
perdón, por I igual B, por I igual E, por ejemplo, lo que podríamos ahora hacer es simplemente, podríamos tomarlo, por ejemplo, que C sea el, por ejemplo, podríamos decir que si el I es menor a lo que viene después, podría ser el máximo, ¿no? ¿Qué opinan? Aló, aló, ¿se escucha o no? Sí, pero no sé nada. Sigamos leyendo bien. Devuelve el vector, ya. El caso es que simplemente el E del eje va a devolver eso. Entonces voy a hacerlo por entre cero hasta el largo de, creo que era la matriz de E. Creo que está bien. Y luego yo podría hacer simplemente el que si, bueno, lo primero que podría hacer es que C sea igual a D, C sea igual a I, perdón. Si el, si C es menor a I, por ejemplo, no tengo idea. Si C es mayor a cero, perdón, si I es menor a 1, lo que podríamos hacer simplemente, me voy a poner esto de aquí, que C sea igual a B, C sea igual a E, perdón, y luego, eh, y luego eso, que me retorne I, que haga ser igual C, me va a hacer que I sea igual a C, al último. Podríamos también hacer otro for, que es la que me vayan en J, desde el E, desde el cero hasta el E. Ahí ustedes qué opinan. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, pero no sé qué decirte porque no sé nada. Sí, acá, bueno, en este caso, creo que estoy haciendo pura hueá, pero bueno, a ver, podríamos hacer hasta el largo de, por ejemplo, en este caso va a ser E, luego voy a hacer por J igual a la de I, porque estamos en un vector, creo que en un vector columna, sí, este va a ser el 1, I, entonces si el J es menor a la de 1, J más 1, perdón, no de J más 1, sino de I, entonces no me conviene, tiene que ser eso, entonces C va a ser igual a eso y después sería eso. ¿Está bien o no? Bueno, en este caso, asumiendo que esto está bien, voy a ponerle como norma, y claro, esto le falta un poco, porque tiene que ser simplemente
bueno, simplemente la raíz de eso. ¿Ya? Ya después de eso, nosotros lo que podríamos hacer es simplemente ahora escribir la matriz normal, que en este caso va a ser simplemente esa. La forma de escribir matrices ya lo vimos, entonces esto va a ser el 3 no, menos 2 menos 1 6 menos 3 el menos 2 menos 3 menos el 6. Ahora, para Jacobi, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es simplemente eh, hacer que el B, hay que calcular el N, en este caso va a ser la diagonal de A, como ya lo vimos en la clase pasada, y el P va a ser simplemente el N menos A, ¿ya? Después de eso voy a llamar a una variable C, en la cual me va a llamar la norma de A, y luego hago, por ejemplo, no, la tolerancia me falta, va a ser de 10 a la menos 15, y luego despejo. Por ejemplo, hago que K sea, por ejemplo, simplemente el logaritmo natural de eso, de M, bueno, va a pasar simplemente de epsilon, bueno, va a ser simplemente despejar eso que está acá, y en este caso lo voy a hacer rápido, porque me da flojera. En este caso, si me meto en la matriz, por ejemplo, yo cacho que lo voy a hacer por acá. Dice que define simplemente la matriz A como una matriz. Va a ser el 3 menos uno menos 2 menos uno 6 menos 3 menos 2 menos 3 y 6. Ya, entonces ya llamo la matriz A. Entonces ahora se define ahora la matriz N como la diagonal de A. Si yo le llamo la matriz N, va a ser eso. Entonces si yo vuelvo a hacer la diagonal de A, pero ahora si yo vuelvo a hacer la diagonal de N, dar eso. Si tengo que hacer define, voy a hacer el N como la diagonal de N. Si vuelvo a llamar N, va a tener esa matriz que está ahí. Entonces, vuelvo a hacer un último define, que va a ser la matriz P como N menos A. Y nos tenemos esa matriz que está ahí. ¿Ya? Por último, vamos a definir la matriz M como la inversa, va a ser N a la menos 1 multiplicado por P. ¿Ya? Ya teniendo eso en cuenta, si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos esa matriz que está ahí, entonces volviendo a MATLAB, esto está malo, tiene que ser simplemente el de otra matriz. Entonces, la matriz n va a ser simplemente n a la menos 1 por p. Esto va a corresponder a la norma de m, pero la norma de m no la vamos a llamar acá, ahora en este programa,
Lo que vamos a hacer ahora es el comando VIG, VL, que me va a tomar el M. Ya voy a ingresar ahora un menú. Voy a poner por M. Y vamos a tener esos valores que están aquí. Y entonces, tomando el máximo de esto, que va a ser este, 0.838323, va a ser simplemente resolver este ecuación que está acá. Entonces el de control tanto va a ser 0.838323, que me equivoqué, no es eso todavía, me salté un paso, disculpen. Va a ser simplemente, ahora si yo saco la raíz de 0.838323, tenemos que la raíz va a ser esa. Entonces, el solve, para solucionar una opción en la TI va a ser esto, y por lo tanto, luego control tanto, me va a dar 0.9156 elevado a la K, 1 menos 0.9156 por la norma de la matriz. En este caso, como no tenemos, como nosotros partimos desde la, como nosotros partimos desde el x0 igual 0, entonces, si nosotros tomamos como el x0 como un vector columna 0, vector correspondiendo así, así, entonces vamos a llamarlo como n al siguiente vector. Inversa de n, yo creo que esto no me acabo de dar cuenta del error, por b, por el x0. Ya, entonces, en este caso, va a ser simplemente acá, lo que voy a hacer es, creo que voy a hacer un poquito, norma de matriz, la norma normal de el n a la menos 1 multiplicado por un vector columna. En este caso, el número de columnas va a ser 1. A ver. No, me equivoqué, disculpen. Ah, ahí está. El 0. Perdón, esto va a ser el vector, el 106. Ahí está. Y eso va a ser igual a 10 a la menos 15. Y esto, como segundo argumento, tiene que ser K para que lo despeje. Y me da que K va a ser mínimo 421. Eh, bueno, va a ser eso. Mínimo 421. ¿Cómo se llama esto? Iteraciones. Entonces, ya teniendo en el tema de las iteraciones, lo voy a hacer es borrar esto que está acá. Y simplemente yo lo que voy a hacer es borrar esto, que no me sirve parece. O sí. Esto va a ser me falta el B aquí. El B va a ser una matriz vector que va a ser el 1, 0, 6. Ahí está. Por el B.
lo imprimí, así que lo voy a dejar ahí. Ya. Entonces, mientras mi número de iteraciones de K igual a 421 y el I lo voy a darle igual a 0, mientras que mi I sea menor a mi K. Ya, ¿qué viene ahora? Lo que viene ahora es simplemente, lo que viene ahora es simplemente tomar el algoritmo que está acá, que va a ser el M, que va a ser el M por X más N a la menos 1B, y el N a la menos 1B lo sacamos como N, bueno, entonces voy a cambiarle a una L, muy rápido. Ya, aquí, yo le dejo aquí en L. Ya, entonces, tengo que tener una variable G, en la cual va a ser igual a simplemente a mi x0 y mi x0 va a ser simplemente m por, por lo que sería la g más l. Y luego esto yo le hago el display de x0. ¿Se entendió? Bueno, ya queda solamente todo Jasmine. El otro ya se fue casi todo. Así que si lo ejecuto, lo voy a llamar parte 4. Y si yo lo ejecuto debería darme la solución. ¿Alguna duda? Jasmine, ¿aló? Bueno, eso. Yo diría que lo voy a dejar hasta acá nomás. Ya que hay tú nomás. Por eso. Bueno, mientras se ejecuta esto y lo voy dejando hasta acá nomás. Si tienes alguna duda puedes escribirme por correo. Porque parece que los demás se fueron. Eso. Yo cacho que lo voy a dejar hasta acá. Así que nos vemos. Y perdón por hacerlo todo a la rápido, pero que era mucha materia. La verdad. Ya, eso. Cuídense. Cuídate. Chau, chau.